darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, viernes 7 de noviembre del año 2020. Se trata de Felipe Cappozzolo, quien es presidente de Concecomercio. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a ver el panorama económico de nuestro país. Sigue estando la pandemia presente en Venezuela, en el mundo, pero se flexibilizan semanas. Tenemos semanas de flexibilizaciones, semanas de radicalización y seguimos viendo cómo se comporta la economía de nuestro país. ¿Cuál sería el balance hasta el momento sobre la flexibilización y los comercios en Venezuela? Bueno, nosotros saludamos la medida de flexibilización siempre porque permite a los comercios incorporarse y volver a retomar de alguna manera las acciones que nos van a llevar adelante en esta nueva realidad, sobre todo de cara al empleo, de cara a la productividad nacional. Tenemos que recordar que a partir de este momento tenemos que pensar siempre en la productividad y todas las medidas en pro del desarrollo económico, siempre muy de la mano con la prevención sanitaria, muy de la mano también con el despertar de la conciencia ciudadana. Tenemos una situación que atender, pero también tenemos que producir y ya mirar, empezar a pensar de cara al año que viene cómo hacer para recuperar las empresas, cómo hacer para recuperar la producción y sobre todo cómo hacer para recuperar el empleo que es tan necesario para el desarrollo del país. Vemos un año en donde en nuestro país se anuncia el primer caso de COVID-19 el 13 de marzo, posterior a ello, el 15 del mismo mes, se dice que el próximo día existe una radicalización en algunas entidades, ya para el día 17 se habla sobre una radicalización en general en Venezuela. ¿Cómo ha sido el impacto? Ya se ha visto de manera notoria, pero ¿tienen alguna cuantificación con respecto a estadísticas de cómo se encuentran los comercios en este momento? Bueno, lo primordial es entender que nosotros llegamos a esa fecha, el 13 de marzo, ya con un país que tenía muchas dificultades económicas, muchos años de recesión, teníamos ya muchos meses de hiperinflación y al ocurrir ese episodio, bueno, se abre un periodo realmente calamitoso para el país, en el cual ya después de 7 meses, el 90% de las empresas resienten ese periodo tan prolongado sin poder producir. Hay un 20 y un 30% de las empresas que ya hablan de que el efecto es de niveles catastróficos, que el efecto ya sobrepasa el 50% o el 60% de sus capacidades, que ha disminuido la empresa en un 80-90%, y eso se refleja en el empleo porque los empleos también empiezan a mermar. Nosotros hemos medido recientemente que entre un 20 y un 30% de los empleos que habían antes de la pandemia lamentablemente se han ido. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que analizar lo que está ocurriendo en este momento, ver las cifras que están allí, no quedarnos estacionados en esas cifras, tenemos que empezar a planificar para el año que viene, impulsarnos hacia el año que viene y es muy importante que los últimos 2 meses del año, noviembre y diciembre, podamos de alguna manera superar el esquema intermitente para poder tener, digamos, un impulso apropiado para a partir de enero, bueno, dar lo máximo posible por revertir un poco la situación. Hemos visto cómo los mercados han sido fuertemente golpeados. Veíamos al principio el mercado asiático que ya ha tenido una recuperación, el europeo, el estadounidense, el latino fuertemente golpeado, en América en general. Pero hemos visto también cómo las dinámicas han ido avanzando y han cambiado algunos esquemas. Por ejemplo, los deliveries o este tipo de modalidades de ventas electrónicas se han activado y han sido los que han tenido más fuerza. ¿Cómo se ve y además han sopesado cómo se podría tomar una normalidad relativa, como lo han llamado de cierta manera ante la pandemia, y estas modalidades que se han dado en Venezuela y en el mundo? Fíjate, tú señalas algo bien importante, la capacidad de recuperación de los mercados, de los países e inclusive de las personas va muy ligado también a la cantidad de recursos disponibles que tiene para afrontar estas situaciones difíciles como la pandemia. Entonces es por ello que nosotros debemos hacer como país unido un ejercicio importante de ver, bueno, qué situación tenemos en este momento y qué situación queremos tener en el futuro, porque este tipo de amenazas no está dicho que termine y se va, pueden repetirse, pueden radicalizarse. Entonces es importantísimo trabajar en un país distinto en el cual entre el 80 y el 90% de las personas no tengan dificultades, que sea al revés, que el 80 y 90% de las personas tengan capacidades, tengan ahorros y tengan posibilidades de afrontar este tipo de situaciones. Los países con capacidad productiva se adaptarán más rápidamente, desplegarán sus recursos más rápidamente y se recuperarán de una manera más satisfactoria.
Países como Venezuela, que estamos realmente sumidos en condiciones muy difíciles a nivel económico, pues seguramente nos va a costar un poco más. Tenemos que plantearnos un horizonte de muchos años creciendo para poder recuperar de alguna manera nuestra economía. Y bueno, las medidas y la inventiva y el ingenio de cada uno de los países, de cada una de las culturas. En el caso del venezolano, buscar adaptarse con métodos novedosos, apelar al delivery y tantas otras soluciones, bueno, son herramientas que nos van a ayudar, pero no son las soluciones para el todo. Viendo declaraciones de los últimos meses publicadas en diferentes medios, hay una cita textual que dice lo siguiente: tenemos que ir más allá de los 7 días y lograr una cooperación continua. Cuando usted habla sobre eso, ¿a qué se refiere y cómo lograrlo? Porque es, como han dicho en diferentes oportunidades, se han hecho muchos balances, se han hecho muchas propuestas, pero realmente, ¿qué se puede poner en práctica? Me lo responden en la próxima parte, porque nos toca realizar una pausa aquí en Primera Página. Felipe Capusolo, presidente de Concecomercio, lo seguirá acompañando a regreso, así que preguntas o comentarios que tenga la audiencia lo pueden hacer a través de la etiqueta Primera Página con @Primera Página, tanto en Twitter como en Instagram. Ya regresamos. 7:02 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos conversando con Felipe Capusolo, presidente de Concecomercio. Les deja una pregunta al aire y justamente veía algunas declaraciones de meses anteriores y decía: tenemos que ir más allá de los 7 días y lograr una operación continua. ¿Cómo lograrlo? Se han hecho diferentes propuestas, diferentes economistas, diferentes sectores, pero realmente ¿cómo lograrlo ante un enemigo silencioso como el COVID-19, en donde hemos visto, por ejemplo, países como Europa, en donde se ha flexibilizado, se ha hecho la reactivación, se ha abierto diferentes sectores, pero la pandemia ha obligado a retroceder a la economía y regresar a cuarentenas? Sí, ciertamente la pandemia no es distinta, distinto es el país. Lamentablemente las condiciones de Venezuela no son las mismas condiciones que pueden tener otros países para afrontar este tipo de situaciones. Entonces nosotros hemos enfatizado que tenemos que superar los esquemas intermitentes, tenemos que ir más allá de los 7 días de operación, porque es la única vía que tiene un país con las condiciones que tiene el nuestro para poder afrontar la pandemia, para poder afrontar el desarrollo económico que tanto estamos buscando. Un país empobrecido como el nuestro solamente tiene una herramienta válida, que es el trabajo. Entonces, para poder desplegar el trabajo y también para que, sobre todo, las empresas que tienen la capacidad productiva, las industrias, las empresas del agro, del campo, sobre todo los comercios, puedan realmente desplegar y prestarle un servicio a la nación, tienen que ir más allá del esquema intermitente de una semana por una semana. Dicho sea de paso, muchas empresas no tienen la capacidad de adaptarse. Esto realmente marca diferencias importantes, sobre todo de acuerdo al sitio donde viven los trabajadores. Si tienes la suerte de vivir en una parte donde hay paso, entonces tienes mayor ventaja que otro que no tiene la fortuna de estar en un sitio privilegiado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comunicación, todo lo que tiene que ver con la conectividad, sobre todo la conectividad aérea en el país, tan necesaria para aquellos sitios que viven del turismo, por ejemplo, todo esto tiene que ser revisado y tenemos que ir a esquemas muchísimo más flexibles, muchísimo más inclusivos. Hemos visto, como lo hablábamos hace unos minutos antes de irnos a la pausa, cómo sectores como el delivery, que no tenía fuerza en nuestro país, repuntó y es una de las modalidades ahora más frecuentes y lo más normal que hemos visto en diferentes rubros. Podemos comprar desde alimentos hasta electrodomésticos, entre otras necesidades básicas que pudiéramos tener, medicamentos. Pero ¿cuáles han sido los más golpeados, los sectores más golpeados? ¿Y cuáles han sido las iniciativas, los encuentros que han tenido? ¿Cómo lograr que estos comercios que han sido tan afectados puedan ir en su vida y además recuperar tanto la producción y también los empleos, algo muy importante que usted tocó al principio? Sí, fíjate, si tú analizas la zona de Latinoamérica y el Caribe, puedes encontrar que a raíz de la pandemia los sectores más golpeados aparecen allí restauración, todo lo que tiene que ver con gastronomía, restaurantes, café. Por supuesto, en mayor medida tienes entonces el tema hotelero, el tema del turismo, que es tremendamente importante para todos nuestros países, sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe. Pero el sector definitivamente más golpeado, que aparece con la mayor tasa de afectación, es el comercio minorista.
el comercio al menudeo. Inclusive las tasas de recuperación de estos tres sectores que se miden en tiempo arrojan que el gran perdedor es el comercio minorista y que es el que más va a tardar. Se está hablando de al menos 2 años para tener una recuperación en este segmento, cuando los otros dos sectores tienen una posibilidad de recuperación más rápida, insisto, si vuelven a la operación. Por eso es tan importante que tratemos de buscar normalidad dentro de esta nueva situación que estamos viviendo, apoyándonos y no utilizando como variable de control abrir o cerrar un comercio, abrir o cerrar una vía, sino utilizar como variable de control la utilización o no, en mayor o menor medida, de las medidas de bioseguridad. Veíamos parte de algunos de los titulares de la prensa nacional y regional que indicaba de que el venezolano en este momento con un salario mínimo solamente alcanza para poder adquirir el 2% de la canasta básica. Lo veíamos titulado en el diario La Voz el día de hoy, dice: nuevo salario no alcanza ni para comprar los alimentos, y hacen un llamado a lo que sería la reestructuración también de ellos. Y también dentro de los titulares veíamos sobre activaciones de algunos vuelos, entre ellos con algunos países como con República Dominicana, y dentro de nuestro país se hablaba también en los rockers, pero no una reactivación completa, como por ejemplo en el vecino país Colombia, en donde la reactivación de los vuelos ya se ha dado, y además hablaban sobre algunas medidas de bioseguridad para seguir manteniendo estos vuelos comerciales. Bueno, yo quisiera recordar que es muy importante la conectividad con otros países, nosotros la celebramos, pero debemos hacer un esfuerzo importante por recuperar la conectividad interna de Venezuela, sobre todo con sectores como el Estado Nueva Esparta, que vive precisamente de la conectividad aérea y marítima. Eso es fundamental en este momento. Al respecto de la recuperación del salario del venezolano, es importante que hagamos un ejercicio de diseño en nuestro país, que hagamos un ejercicio de perspectiva de futuro y empecemos a pensar el país como un país que logra desarrollar mucha producción, que logra desarrollar mucho producto hecho en Venezuela por manos venezolanas, porque mientras más producto tengamos y más empresas y más empresarios, eso nos va a dar una garantía de crecimiento sin inflación, y eso es lo que va a permitir la recuperación del empleo y tener mayores empleos en Venezuela. Nosotros siempre hemos hablado de que Venezuela es un país rico, que es un país petrolero, un país minero que tiene todo para poder exportar, explotar y realizar en nuestro país, desde la minería, desde la petrolera, incluso desde la ganadería, desde la parte agrícola en nuestro país. Pero me llamaba mucho la atención hace unos días un constituyente que decía que Venezuela no era un país petrolero porque pese a que Venezuela tenía las reservas, no se refinaba en nuestro país el petróleo. Entonces, ¿qué hacer ante un país que tiene tantas riquezas, pero que no la ha sabido explotar y mantener las reservas durante tantos años? ¿Cómo recuperarlo? Bueno, estamos viviendo un momento histórico en Venezuela. Después de más de 100 años de explotación petrolera, nosotros empezamos a darnos cuenta de que toda esa reserva petrolera y todas las riquezas naturales que indudablemente están allí, ya no nos están sirviendo, ya no están al servicio de la gente. En este momento yo también pudiera decir que Venezuela sigue siendo un país rico, ya no por las riquezas naturales. Venezuela sigue siendo un país rico por los venezolanos, por la capacidad que tenemos los venezolanos de desplegar nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra inteligencia. Ahora tenemos que abrir caminos en este momento para darle vía a todos estos venezolanos productivos que van a levantar el país y que nos van a ayudar a diseñar el país del futuro. Tenemos que plantearnos metas y proyectos de trascendencia nacional incluyentes, que incluyan a todos los sectores y que nos incluyan a nosotros como venezolanos, como seres humanos, y en ese marco y en ese proyecto de trascendencia nacional, allí vamos a desplegar lo mejor de nuestras capacidades y habilidades, y eso es lo que nos va a llevar adelante. Cada vez que en esta mesa hablamos de economía y tenemos diferentes sectores sentados aquí, nos hablan sobre el bloqueo, que incluso se ha determinado y se ha entregado a la Asamblea Nacional Constituyente una ley llamada Ley Antibloqueo. ¿Cómo hacer en este momento? Porque todo se le atribuye a lo que serían las sanciones o bloqueos por parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué ha pasado con Venezuela? Usted lo decía hace unos minutos, durante los últimos 20 años, ¿qué ha pasado con la Venezuela realmente potencia y productiva que se ha quedado atrás durante este proceso? Bueno, lo que ha ocurrido con Venezuela en los últimos años y la situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela, a mí no me cabe duda de que todos y cada uno de los venezolanos saben de dónde viene y por qué razón y quiénes son los responsables. Lo importante en este momento es que nosotros tenemos que construir soluciones
y a pesar de que los problemas ya estaban allí, necesitamos herramientas para construir soluciones. No necesitamos cargas ni pesos que no nos ayudan a resolver. Entonces, tal vez estas medidas unilaterales que tienen un fondo político o estas medidas diseñadas para lograr algún tipo de objetivo político, nos damos cuenta en este momento que no están cumpliendo su función, que no están cumpliendo realmente el objetivo para los cuales fueron diseñadas, y que a todos aquellos que quieren realmente realizar un despliegue productivo para sacar adelante el país, entonces más bien les genera un inconveniente y más bien les generan problemas. Entonces tenemos que buscar acuerdos políticos de índole nacional, de alto nivel, para sacar del camino cualquier obstáculo que le impida a Venezuela ir hacia adelante y desarrollarse, y sobre todo buscar el bien de la gente, que es lo más importante. Nos habla sobre las propuestas, nos habla sobre estos acuerdos de índole político, también porque esto no se separa, no está divorciado de la economía nacional. Más allá de los acuerdos, ¿cuáles podrían ser las claves o de repente 5 puntos claves para poder recuperar la economía? Sabemos que es difícil poderlo solucionar con solo un chasquido, pero ¿cuáles podrían ser 5 claves esenciales para recuperar la economía que propone Concecomercio? Mira, políticas en materia económica seguramente tenemos que desarrollar muchas, pero en este momento es clave el encuentro entre lo público y lo privado. En este momento es clave el encuentro entre los que tienen una visión política o los que puedan tener otro tipo de visión política para el país. En este momento la inclusión, la integración, la incorporación, plantearnos un país que funcione por incorporación y donde no necesariamente el pensamiento sea uniforme, va a ser tremendamente importante. Y no es importante realmente la línea de pensamiento de cada sector, lo realmente importante son los canales, lo realmente importante son los puentes de encuentro, las mesas de discusión, donde se pueda llegar a conclusiones que le sirvan a todos los sectores del país y que le sirvan sobre todo al venezolano a recuperar su calidad de vida, a buscar la felicidad, a buscar mejorar esa condición económica que en este momento no nos satisface. Eso se da con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho entendimiento. Entonces, la clave es inclusión, integración, incorporación, proyectos de trascendencia nacional que estén por encima de las discusiones. Puntos y áreas en común son las que nos van a ayudar a salir adelante. Y al respecto de la gente, tenemos que tener siempre claro e intacta nuestra capacidad de tener fe, nuestra capacidad de tener ilusión para el futuro, nuestra capacidad de soñar con un futuro mejor, y eso nos va a ayudar a desplegar lo mejor de nuestras artes, lo mejor de nuestras capacidades para lograrlo. Vamos a irnos a otra pausa, 7:13 de la mañana. Felipe Capozolo nos seguirá acompañando en la próxima parte. Presidente de Concecomercio, ya estamos revisando la participación de la audiencia, viendo sus dudas más frecuentes. Se la vamos a leer en la próxima parte de nuestros invitados. Aprovecho para hacer una fe de rata. Indiqué hace unos minutos que era viernes 7 de noviembre, siendo hoy 6 de noviembre del año 2020. Vamos a la pausa, volvemos.